nuevo año, hermano, pues a veces lo hacemos en medio de situaciones difíciles en la vida. Dicen que la cuesta de enero ahora se va a prolongar hasta el mes de marzo o abril, porque todo sube, todo está más caro, ¿verdad? Y hay que pagar impuestos y el agua y prediales y refrendos y todo eso. La situación financiera está crítica, hermano. No es fácil, ¿verdad? Así que todo lo que viene en este año produce hasta cierto punto temor a lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué punto la enfermedad del coronavirus nos va a volver a afectar? ¿O qué otras plagas van a resultar en este año 2023? Por ahí estaba oyendo a un especialista decir que es posible que cada año tengamos que volvernos a vacunar para reforzar, ¿verdad?, las defensas contra el COVID. Igual que la influenza, igual que otras vacunas, son posibles que van a quedar ya permanentemente en nuestro medio social y que tenemos que hacerlo. Así que todo esto produce temor y a veces el temor tiende a dominar nuestras vidas y produce enfermedades, angustias, ¿verdad? Gastritis, se acelera el corazón, la presión arterial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a poder aguantar la situación? La violencia que está resultando por todos lados. ¿Qué nos deparará este año 2023 que estamos iniciando? La verdad, no lo sabemos. ¿Qué va a pasar con nuestras familias? ¿Hacia dónde caminamos como iglesia? Llegará el momento en que las iglesias tengan que cerrar porque el gobierno las está cerrando, porque no nos dejan predicar con libertad la palabra de Dios. Hoy, si nosotros predicamos algo que no esté de acuerdo con el YouTube o con el Facebook, nos bloquean el canal. Los cantos que entonamos, si tienen ya ¿cómo le podemos llamar? Reserva de dominio o patente, ¿verdad? De que ya están registradas, no las borran, no las dejan pasar por el Facebook, porque estas ya tienen derechos de autor y no podemos cantarlas en cualquier lugar. ¿Hasta dónde vamos a llegar como iglesia? Cada día la situación está más crítica, ¿verdad? Así que, ¿qué va a pasar en este año? Hoy, a través de la experiencia del rey Josafat que leímos hace rato en la lectura devocional de Segunda de Crónicas, búscalo por favor, Segunda de Crónicas capítulo 20, verso 1 al 18, y guárdalo ahí porque vamos a estar leyendo este pasaje. Vamos a encontrar desafíos que enfrentó el rey Josafat, ¿verdad? Desafíos ante problemas que venían a su vida, ante un futuro que realmente se le veía muy amenazador. Sin embargo, él tuvo que aprender a confiar en Dios, a descansar en Dios. Así que, hermano, para que nosotros lleguemos gozosos al fin de otro año 2023, digámosle así, ¿verdad? Hoy quiero compartir con ustedes 7 pasos para la vida victoriosa o 7 pasos para la victoria, a fin de que usted los ponga en acción cada día de este año y pueda usted llegar al fin de año tranquilo, gozoso y en paz. ¿Sí? Antes de leer Segunda de Crónicas 21 al 18, yo le voy a leer nada más 3 versos del capítulo 17. No lo busques si quieres, para que no te hagas bola. ¿Sí, ¿sí puedes o no? Capítulo 17, versos 3 al 5. Dice: y Jehová estuvo con Josafat,
Fíjese por qué, ¿eh? Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, no en los de Asa su padre. Su padre carnal fue Asa, descendiente de David. Pero Asa hizo lo malo delante de Dios, hermano. Hizo lo malo delante de Dios. Permitió la idolatría y muchas cosas. Sin embargo, su hijo Josafat no. Dice: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, ídolos de los pueblos vecinos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. En otras palabras, Josafat fue un rey bendecido por Dios porque él anduvo en los caminos de Dios. ¿Sí? Y ese es el consejo para usted, hermano. ¿Quiere la bendición de Dios para su vida? Que Dios lo bendiga en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la colonia donde usted vive. Ande en los caminos de Dios. Camine, ¿verdad? En sus mandamientos. Y Dios lo va a cuidar, Dios lo va a bendecir. Pero si usted no camina con Él, entonces ¿cómo le puede clamar a Él? ¿Con qué cara usted le pide bendición cuando usted no camina en los caminos que Él nos ha trazado, hermano? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo este pasaje que leímos ya ahora sí, Crónicas 20, ¿verdad? Nos dice cómo el rey Josafat enfrentó una situación crítica, tremenda, ¿verdad? Que le produjo temor, angustia, desesperación. ¿Y cuál fue la primera reacción? Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, los versos 1 al 3. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamat, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Cualquiera tendría temor ante esto. Y Josafat, ¿qué dice? Humilló su rostro para consultar a Jehová, a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es lo que él hizo, hermano. Esa fue la primera reacción del rey Josafat ante una amenaza que venía a su vida. El temor, hermano, produce varias reacciones en los individuos. A veces paraliza la mente, no nos deja pensar, nos quedamos trabados, nos quedamos, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? A veces hasta estancados en la misma posición. ¿Y ahora qué? Pues corre. Cuando ve, por ejemplo, venir un carro hacia usted, pocos son los que reaccionan inmediatamente, se quedan parados, se traba uno y llega el carro y lo atropella, ¿verdad? Entonces es lo común. El temor produce varias reacciones en el individuo. A veces paraliza la razón, otras veces nos impulsa, ¿verdad?, a tomar decisiones desesperadas que resultan a veces en fracasos. Y podríamos mencionar muchos ejemplos. ¿Qué hizo Josafat ante el temor? Ya dice la palabra de Dios que lo primero que él hizo fue humillar su rostro para consultar a Jehová y pregonar ayuno a todo el pueblo. En otras palabras, él volvió su rostro a Dios. De ahí que el primer paso y el primer consejo para tener victoria en este año 2023 es, en primer lugar, reconocer quién es Dios. Reconocer quién es Dios. Vamos a leer del verso 5 al verso 7 de este capítulo. Dice: entonces Josafat
se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. Asamblea significa la congregación, ¿sí? La reunión del pueblo. Se puso en pie en medio de la reunión del pueblo y de Jerusalén, en la casa de Jehová. ¿Dónde? En la casa de Dios, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Vea lo que hizo Josafat, el rey. En primer lugar, platicó con Dios, se humilla ante Dios, voltea su rostro ante Dios, va al templo de Dios, a la casa de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos problemas? Vamos con el brujo, con el hechicero, vamos con los adivinadores que salen en la televisión, mentalistas, toda esa bola de charlatanes que están ahí, ¿verdad? En vez de venir a la casa de Dios, a platicar con Dios, a poner nuestros problemas en las manos de Dios. Y lo que hizo Josafat es reconocer quién es Dios. En primer lugar dice, Dios tiene el dominio sobre todas las cosas. Él tiene autoridad sobre reinos y naciones. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier persona. Él tiene el poder. Él no tiene oponentes que puedan resistirle. Así que a modo de preguntas, Josafat hace de la naturaleza y carácter de Dios, ¿verdad?, una alabanza a su nombre, ¿verdad? Entonces Josafat se puso en pie y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿No tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Verdad? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia? O sea, él está tratando de alabar al Señor y decirle: Señor, haz algo. Tú eres el Dios todopoderoso. Y él dice en otro pasaje: ¿habrá algo imposible para mí? Josué, allá en la guerra que tuvo para tomar la tierra de Palestina, dice que enfrentó una batalla contra 5 reyes, 5 pueblos. Y, ¿verdad?, Josué le dijo a Dios, ¿verdad?, Señor, alarga este día y ora para que el sol se pare y que no camine, y tú, luna, detente. Y dice la palabra de Dios que la naturaleza le obedeció. Y Josué pudo vencer en la batalla, derrotar a sus enemigos, porque Dios estaba con él. Primer paso: reconozca quién es Dios todopoderoso, nuestro creador. Él es nuestro rey, Él es nuestro soberano, Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Segundo paso: reconozca que Dios tuvo y tiene el control de todas las cosas. Tuvo y tiene el control de todas las cosas. Josafat no comenzó su oración con quejas o angustias, sino con admiración de este Dios todopoderoso. Él hace una declaración de fe basada en la historia. ¿No echaste tú a los moradores de esta tierra y se la diste a los hijos de Abraham, tu amigo? Hace una afirmación sobre la generosa mano de Dios. Dios no ha cambiado su forma de actuar para con su pueblo. Él sabe nuestras limitaciones, Él conoce nuestras necesidades, y ante el futuro no nos quejemos ni nos angustiemos, sino reconozcamos que Dios tuvo el poder y tiene el control hoy en día
de todas las cosas. Todo está en sus manos. Acabamos de escuchar el testimonio de Sergio, ¿verdad? Dios tiene poder. Así que confíe en el Señor, hermanos. Segundo paso, reconozca que Dios tiene y tuvo el poder y la autoridad, el control de todas las cosas. Tercer paso, haga memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado. Todos tenemos testimonios hermosos del poder de Dios. Todos podemos contar, ¿verdad?, historias de cómo Dios nos ha bendecido en el pasado. Dice la palabra de Dios en el verso 9 del capítulo 20: y si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Eso sucedió cuando Salomón edificó el templo y lo dedicó, ¿verdad? Y Dios les dijo: cuando tengan problemas, si vienen y claman a mí aquí, yo los oiré. Si se humillan, yo los oiré y los voy a bendecir. Así que Josafat hace memoria de lo que Dios ha hecho y dijo en el pasado, porque tu nombre está en esta casa, hermano. El miedo muchas veces anula la capacidad de recordar que las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, ¿sí? Así que podemos recordar cómo Dios en nuestra casa, en nuestro hogar, ha bendecido, nos ha cuidado, ha derramado bendiciones, ¿verdad? Nos ha sanado de enfermedades, nos ha librado de peligros y de problemas. Si usted recuerda eso, hermano, usted estará exaltando a Dios, diciéndole: gracias, porque tú me has hecho ver tu gracia, tu gloria, tu poder hasta el día de hoy. Así que recuerde, haga memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. Cuarto paso, reconozca sus limitaciones. Reconozca sus limitaciones. Verso 12 de este capítulo dice así: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Es cierto, hermano, nosotros somos débiles como seres humanos. Si usted quiere enfrentar los problemas solo, va a estar difícil. Pero si usted se toma de la mano de Dios, hay un verso que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí me entiende? Y es lo que Josafat hizo. Reconoció su impotencia, ¿verdad?, su incapacidad, a través de una sencilla afirmación: nosotros no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Cuando no sabemos qué hacer, tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad?, arrebatadas. Pero si nos volvemos a Dios, Dios te va a guiar, Dios te va a abrir puertas. Hay un verso allá en Pablo a los Corintios que dice: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, porque junto con la tentación Él os dará la salida para que no caigáis en ella. Dios abre puertas y cierra puertas. Dios te guía, te indica el camino cuando tú te vuelves a Él, hermano. Cuando tú vuelves los ojos a Él y le dices: yo no sé qué hacer, tú indícame, tú dirígeme, Él te va a dirigir. Pero tienes que aprender a confiar en Él. Quinto paso, descanse en que Dios
hará. Descanse en que Dios hará. ¿Sí? ¿Ves? Dice el verso 16, 17. Mañana descenderéis contra ellos. Aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. ¿Sí? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. En otro pasaje de aquí mismo dice, porque mía es la guerra. Aquí está en el verso 15, por favor. El verso 15 al final dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando tú pones tus problemas en las manos de Dios, Él se encarga. Él se encarga. Él pelea por ti. Él te defiende. Yo lo he visto en mi vida. Yo lo he visto, hermano, como Él, yo no necesito hacer nada. Simplemente una vez una agente del Ministerio Público, que ante una demanda que yo tenía personal, me dijo la gente, me bastó ver su rostro para ver que todo esto que levantaron contra usted es mentira. No se preocupe, señor Samuel, váyase tranquilo, porque este caso aquí se termina. ¿Quién peleó la batalla? Yo no tuve ni que defenderme, ni tuve que, es que mira, no, ni una palabra, solamente me bastó ver sus ojos, dice, para ver que esto era mentira. Dios pelea por nosotros cuando nos ponemos en sus manos, hermano. Dios va a hacer la obra. Algo que regularmente hace el ser humano ante los problemas es agotar sus fuerzas, sus recursos. Y cuando ya todo está acabado, nos acordamos de Dios. Pero cambie de estrategia, hermano. Cambie de estrategia. En unos casos no tendremos ni por qué pelear nosotros. Necesitamos estar quietos. Dios les dice al pueblo de Israel, estad quietos y vean la salvación de Jehová. Vean la mano de Dios en vuestras vidas. No desmayéis. ¿Hay enemigos grandes para Dios, acaso? Claro que no. Aunque este año traiga cosas terribles, hermano, no hay nada imposible para Dios. Dios le dice al pueblo, vean la salvación de Jehová. Y sexto paso, deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios pelee por usted. Verso 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. ¿Sí? No se pusieron en guardia con sus espadas o sus lanzas, no. Se inclinaron, se postraron, comenzaron a alabar a Jehová. No salieron a pelear. Según este verso, la batalla le pertenece a Dios, y a nosotros la adoración y la humillación delante de Él, reconociendo quién es Dios. Y por último, hermano, séptimo paso, actuemos con fe y alabanza. Actuemos con fe y alabanza. Verso 20 y 22 al 22. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo, dice, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados,
mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Quedó el campo sembrado de enemigos. Ellos solos se mataron. Hubo confusión, no sé, Dios confundió sus mentes y vieron, ¿verdad?, a los compañeros como enemigos, y se mataron unos a los otros. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, solamente salió a recoger el botín, porque los soldados traían oro, traían joyas en sus cuerpos, y dice que durante 3 días estuvieron recogiendo el botín de los muertos. 3 días de bendición para ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos actuaron con fe y alabanza ante el enemigo. La confianza en Dios es vital. Ante la posible destrucción, la confianza en Dios es vital. Ellos comenzaron a adorar a Jehová y a declarar su misericordia. Como conclusión, ciertamente la diferencia de época y de circunstancias son grandes. Tal vez usted diga: eso pasó hace miles de años. Pero los enemigos que enfrentamos hoy en día son reales. Siguen siendo reales, hermano. Aun cuando sean pestes o virus. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, el coronavirus. El gobierno decretó que deberían cerrarse los templos, y por meses estuvimos a puerta cerrada. Yo me venía aquí a la terraza, y por Face empezamos a transmitir los cultos. Al principio era mi esposa, mis hijos y yo, nada más. Israel con la batería, yo con la guitarra, y así dirigíamos los cultos para la iglesia en su casa. ¿Por qué? Porque había temor de la infección al coronavirus. A mí también me daba temor. Yo podía transmitir de mi casa, pero no, me vine al templo, aquí en la casa de Dios, a adorarle. Y al rato empezaron varios hermanos a ver que estaba yo viniendo, y se empezaron a venir poco a poco, 2, 3, 4, hasta que ya no cabíamos allá en la terraza. Ya no cabíamos. Y ya cuando el gobierno decretó que se podían abrir los templos con su sana distancia, abrimos el templo, separamos. Muchas sillas que están allá es porque no están juntitas, un poquito separadas. Cada día las juntan más, como estos hermanos. Mire, estos hermanos no tienen ningún temor. Ellos se juntan ahí, duermen juntos. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Sí, pero antes sí, tenían que haber separación, medio metro, 1 metro de separación, ¿se imagina? ¿Se acuerda que pusimos listones aquí en las bancas porque no podían sentarse juntos? Había temor, pero había confianza en Dios, y poco a poco vimos la mano de Dios. Más de 2 años de pandemia, y yo puedo decir que Dios estuvo conmigo en medio del temor, en medio de la angustia, ¿verdad? Dios me cuidó hasta ahorita. Hasta ahorita, y así lo puede hacer con usted, hermana. Sí, aunque sean diferentes las épocas, Dios es el mismo. Los 7 pasos para la victoria siguen teniendo vigencia. ¿Cómo enfrentaremos los problemas de este nuevo año? ¿Sí? Si estos problemas vienen contra nosotros, ¿cómo los vamos a enfrentar? Pues regresemos a los 7 pasos y practiquémoslos, y Dios nos dará la victoria. El primer paso: reconozca quién es Dios. Él es el creador, el Dios de todas las cosas. Él es el que sustenta, Él es el que nos da vida, etc. 2, reconozca que Dios tuvo y tiene el control de todas las cosas. Nada, dice que ni un cabello de tu cabeza se cae si no es la voluntad de Dios. ¿Sí? No podemos tampoco añadir a nuestra estatura 1 codo o 1 centímetro, 1 dedo, si no es la voluntad de Dios. Todo está
en las manos de Dios. 3, haga memoria de lo que Dios ha hecho en usted en el pasado. Cómo lo ha bendecido, cómo lo ha cuidado, cómo lo ha sacado de enfermedades tremendas. 4, reconozca sus limitaciones. Yo sé que no puedo yo solo, pero si Dios está conmigo, lo podría hacer. 5, descanse en que Dios hará. Sí, hay un verso en Salmos: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así dice el Salmo 34, si no me equivoco, por ahí va, o 37, ¿verdad? 6, deje que Dios pelee por usted. Usted voltee su rostro a Dios. Usted tómese de la mano de Dios y deje que Él pelee por usted. Y por último, actuemos con fe y alabanza. Alabémosle, glorifiquémosle, exaltémosle, y Dios trabajará en medio de la alabanza de su pueblo. Yo no sé, hermano, qué traiga este año 2023, pero yo sé que si usted pone en acción estos pasos que siguió el rey Josafat, usted también terminará el año 23 contento, tranquilo, ¿verdad? De que Dios ha estado a su lado y que Dios lo sacará adelante de cualquier circunstancia que enfrente en este año. Que Dios lo bendiga y que Dios lo cuide, ¿verdad?, en el transcurso del año.